Hacemos una invitación a la humanidad a descudriñar todo lo que llevamos dentro oculto y a un despertar de conciencia universal. Soy Daniel Duque, bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos otra noche más a Baúl de lo Oculto, donde estaremos con la Madre Tierra, seres elementales, investigaciones paranormales, extraterrestres, religiones y personas con cualquier tipo de dones. Baúl del Oculto. Bueno, en este capítulo especial vamos a hablar de los muertos, de los sueños ocultos, un capítulo muy especial que vamos a hacer hoy. Buenas noches, bienvenidos a Baúl del Oculto, otro capítulo más. Esta vez estoy con Daniel, misionero gnóstico, que nos va a explicar el tema de la gnosis. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Hombre, Daniel, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Daniel, una pregunta. ¿Qué es la diferencia de la gnosis a la hipnosis de la gente que no sepa que de pronto confunden hipnosis con hipnosis? La gnosis es una cultura que tiene que ver con el descubrir las necesidades espirituales que una persona tenga, eliminando todo lo negativo que forma parte de la naturaleza humana. La hipnosis es el sometimiento de la mente de los demás congéneres. Eso es siniestro, eso es equivocado, eso es erróneo. La gnosis, entonces, se sobrepone como una cultura que enseña a descubrir lo que la humanidad ha enseñado a través de la historia y que ha quedado a estas alturas como culturas antiguas, y infortunadamente ese nexo se ha perdido y quedamos completamente desorientados, experimentando en algo que no tiene razón de ser. Entonces, la cultura gnóstica enseña la doctrina de la redención, de la regeneración, de la transformación y hacer buenos ciudadanos, buenos amos de casa, buenos hombres de familia. Entonces, quien cumple con el precepto gnóstico cumple las leyes tanto de la tierra como las leyes de Dios.
La gnoosis en los sueños se refiere a la interpretación esotérica y espiritual de las experiencias oníricas como vivencias reales en la quinta dimensión o plano astral. Según el gnosticismo, los sueños no son simples reflejos del subconsciente, sino mensajes del ser o del alma, cargados de simbolismos sobre la vida interior, el trabajo interior y el estado de la conciencia. Sueños como experiencia astral, particularmente la de Samael Aun Weor, considera que durante el sueño, el alma viaja al mundo astral, permitiendo ver aspectos ocultos del alma y el universo. Los sueños se interpretan a través de símbolos que revelan el estado espiritual o psicológico. Representan logros del ser, simboliza una caída sexual o pérdida de energía. También ayuda a la eliminación de egos o defectos. También hay sueños convencionales, producto de la mente y las preocupaciones diarias. Los sueños simbólicos, premonitorios o de enseñanza, a menudo olvidados al despertar. Objetivo de la interpretación: el propósito es obtener autoconocimiento, gnosis o conocimiento directo, para trabajar en la transformación interior y la eliminación de los defectos psicológicos. La gnosis en los sueños es una herramienta iniciática para comprender la realidad divina y el propio camino espiritual a través de la interpretación consciente de las experiencias durante el descanso. La gnosis enseña el autoconocimiento y la experiencia directa de lo divino como camino de salvación, trascendiendo la fe que ésta ciega. Sostiene que el ser humano posee una chispa divina atrapada en el mundo material, creado por un Dios inferior, y busca la liberación mediante la revelación interior. Y la autorrealización no es conocimiento intelectual, sino una experiencia directa, íntima y mística de la propia naturaleza espiritual y la divinidad. Se considera que el alma humana es una esencia o chispa divina proveniente de un Dios trascendental, la cual está cautiva en el cuerpo. La redención no ocurre por la fe en el perdón, sino por el conocimiento introspectivo y el despertar de la conciencia, permitiendo al alma regresar a su origen. Se busca la disolución de los defectos psicológicos o ego para liberar la esencia. La doctrina gnóstica moderna integra 4 pilares: ciencia, observación, filosofía, reflexión, arte, armonía y mística, conexión divina. La gnosis enseña que el humano debe despertar de la ilusión del mundo material y recordar su naturaleza divina para alcanzar la liberación, a menudo interpretando a Jesús como un maestro enviado para revelar este conocimiento. La gnosis y Egipto están intrínsecamente vinculados, siendo Egipto considerado una cuna fundamental de la sabiduría oculta y el pensamiento místico que alimentó el gnosticismo. Este movimiento sincretizó la religión tradicional egipcia, el neoplatonismo y elementos judeocristianos, desarrollando una espiritualidad enfocada en la experiencia interior y la liberación del alma. El Egipto helenístico, especialmente Alejandría, fue el crisol donde el gnosticismo floreció, incorporando su rica simbología sagrada, magia espiritual y teologías locales. El hallazgo en Egipto de los manuscritos de Nag Hammadi proporcionó las fuentes primarias para entender el gnosticismo, demostrando que muchos textos fueron redactados o copiados allí, mostrando la conexión directa con el entorno egipcio. La gnosis egipcia se nutre fuertemente del hermetismo, representado en el Corpus Hermeticum, que busca el conocimiento de lo divino y la realización del hombre a través de la sabiduría mítica de Hermes Trismegisto. La visión gnóstica en Egipto enfatizaba la chispa divina atrapada en la materia, la búsqueda de la salvación a través del conocimiento, no solo la fe, y una cosmología de emanaciones divinas que difería de la ortodoxia cristiana. Simbología: la gnosis interpretó los signos sagrados de Egipto, como Isis, Osiris, Horus, como alegorías del camino iniciático del alma hacia la divinidad.
La conexión es profunda, convirtiendo a Egipto no solo en un escenario geográfico, sino en el trasfondo espiritual que dio forma al pensamiento gnóstico temprano. Don Daniel, y usted ahora en una conferencia que dio habló sobre el tema de los sueños, sobre cómo era el astral. Sí, Daniel, tienes razón y pues, usted muy amablemente me solicitó grabar el tema, pero dadas las condiciones del local, bueno, como que no era el ambiente, demasiada asistencia para poder haberlo grabado, pero sí hubiese sido interesante. El mundo de los sueños es algo que interesa a todo el mundo. Básicamente porque la tercera parte de la vida de una persona normal se desenvuelve en el mundo de los sueños. Por lo tanto, en ellos recibimos mucha orientación, mucha ayuda para triunfar en la vida, pero desafortunadamente no sabemos interpretarla. Entonces, en esos sueños se dan, digámosle, imágenes, eventos, números, circunstancias en las cuales nos están indicando cuál sería el procedimiento adecuado para triunfar. Pero si no logramos leer o interpretar, nos quedamos en la misma ignorándonos. Don Daniel, y usted habló sobre los planetas que también están ahí presentes, Marte, Júpiter. Bueno, tienes razón, Daniel. Y hablé sobre ello por cuanto acontece que el cuerpo físico, al quedar en reposo absoluto, al bajar todas sus funciones biológicas, queda a merced de lo que la naturaleza debe hacer, reponiendo las energías que han sido desgastadas durante la jornada que acaba de terminar. Entonces, hay unas fuerzas a nivel, digámosle, planetario, a nivel cósmico. Empecemos por la Luna, por ejemplo, que tiene que ver con las mareas, tiene que ver con la gestación, con el periodo menstrual. De ahí seguimos, por ejemplo, con Saturno, que tiene que ver con la vitalidad del cuerpo vital, porque este físico tiene un fondo vital y es el que recepciona las energías para continuar en mayor actividad, o sea, las actividades que vienen posteriores, vitalidad que se desgastó el día anterior. Entonces, entre Saturno y Venus reponen esas energías, pero para ese cumplimiento requieren que el cuerpo esté en perfecto reposo. Para que esté en perfecto reposo, es necesario que haya entrado en sueño profundo. En ese sueño profundo acontecen muchos fenómenos, que fue el motivo del tema de hoy, pero como me preguntas sobre los planetas, en realidad ellos cumplen una función de tipo biológico, de reponer energías desgastadas, perdidas en las jornadas anteriores. Eso se requiere todas las noches porque de lo contrario la vida se nos iría de las manos si una persona, por ejemplo, una persona que no logre conciliar el sueño, su vitalidad se va al piso. O sea, empieza a morir lentamente, digámosle así. Y usted explicó que nosotros estamos en una tercera dimensión y en los sueños utilizamos la quinta dimensión. Correcto. La tercera dimensión, pues quien no la conoce, la describe Euclides, ancho, largo y alto. Ya. Euclides define la tercera dimensión, 3D, en sus elementos como el paso final en una jerarquía geométrica, sólidos, superficies, líneas y puntos. Un objeto sólido posee tres dimensiones, longitud, anchura, o superficie, y profundidad,
o altura, permitiendo la existencia de volumen y cuerpos tridimensionales como cubos o esferas. Euclides describe cómo las dimensiones disminuyen. Un sólido, 3D, se limita por superficies, 2D, las superficies por líneas, 1D, y las líneas por puntos, 0D. Es una forma que tiene longitud, anchura y profundidad. Los objetos sólidos, tales como un cubo, tienen un alto, ancho y largo, a diferencia de las figuras planas. En un sistema geométrico, se requiere el uso de 3 números coordenadas para definir un punto en el espacio tridimensional. Este concepto es fundamental en la geometría clásica, donde se trabajan transformaciones y propiedades en el espacio de 3 dimensiones, incluyendo el uso de planos y rectes. La tercera dimensión es, por lo tanto, el espacio físico que podemos medir en 3 direcciones, permitiendo la existencia de formas sólidas. Euclides de Alejandría estuvo en el año 3000 a.C. Fue un matemático griego, considerado el padre de la geometría, conocido por su obra magna Elementos, donde sistematizó la geometría plana y la teoría de números basada en axiomas. Aunque se confunde con el filósofo Euclides de Mégere, el matemático desarrolló su carrera en Egipto bajo Ptolomeo I, posiblemente en la Academia de Platón, estableciendo las bases deductivas de la geometría euclidiana, fundamentales en la ciencia moderna. Tiene 13 libros que recopilan conocimientos de geometría, proporciones y teoría de números, incluidos los números primos y el algoritmo del máximo común divisor. Introdujo un enfoque lógico donde teoremas se demuestran a partir de definiciones, nociones comunes y postulados, como el de las paralelas. Escribió sobre óptica, catóptrica, reflexión de la luz, fenómenos y divisiones de figuras, influenciado por la tradición platónica. Su obra fue el texto estándar de enseñanza matemática durante siglos y sigue influyendo en la tecnología, diseño y la física. Esta obra nutrió a muchos de los grandes matemáticos, desde Arquímedes hasta Leonardo Euler y Johann Geigus. A lo largo de la historia, los elementos han contribuyendo a una variedad de ciencias y sus aportaciones se relacionan con un sinfín de aplicaciones en la geometría. Muchos gigantes de las ciencias fueron influidos por sus contenidos, desde Galileo hasta Isaac Newton. Algunos filósofos contemporáneos han seguido el modelo planteado por Euclides para desarrollar los propios, hasta Albert Einstein. Escribió sobre la obra de Euclides: es maravilloso que un hombre sea capaz de alcanzar tal grado de seriedad y pureza haciendo uso exclusivo de su propio pensamiento. La quinta dimensión se conoce como el mundo de los vivos y de los muertos. En ese mundo, ¿quién no ha soñado con algún familiar fallecido? ¿Cómo llegó allá? ¿O cómo vino ese familiar a su entorno? Entonces, la respuesta es que la persona se internó en la quinta dimensión, donde habitan las personas que perdieron su cuerpo físico, cuerpo que está en el panteón o que ha sido incinerado, pero que su esencia, su personalidad, su alma, digámosle así, por ahora, se encuentra en esa quinta dimensión y allá va a permanecer mucho tiempo. Tú lo encuentras como físicamente lo conocías, lo cual quiere decir que ese mundo ya es real porque tú entraste con tu cuerpo astral
a ese mundo. Quiere decir que tú tienes otro cuerpo diferente al que te desenvuelves en esta tercera dimensión. Ese cuerpo se llama astral. Maestro, y que usted nombró compañero. En la quinta dimensión hay seres muertos y los que están desdoblados. Y usted decía que para decirle al muerto que está muerto, no matar. Sí, hay muchas formas de hacer que entre en razón el que está inconsciente en ese mundo de los muertos. O sea, están en ese mundo creyendo que se siguen desenvolviendo en la tercera dimensión, siguen atendiendo su negocio, atendiendo su familia, siguen regularmente con todas sus actividades que aquí tenían. Entonces, usted le dice a una de esas personas fallecidas: usted ya no tiene cuerpo físico, usted está muerto, usted está fallecido, y esa persona, si es inconsciente, te va a increpar, te va a discutir, ¿cómo se te ocurre? O sea, no lo acepta. Son contados, son muy contados los que uno les hace la advertencia: usted perdió su cuerpo físico, y esa persona lo acepta. Lo reconoce, porque esa persona está consciente de que ya no tiene cuerpo físico, o sea, tiene un alto nivel de conciencia activa, despierta. Y se tocó el tema de Platón e Einstein, que estudiaron mucho sobre los sueños. ¿Qué interpretaron eso? No, lo que ocurre es que en esta época estamos como que bastante huérfanos de una cultura que nos documente al respecto. En la época romana, unos 700 años antes de Cristo, habían públicamente, digamos en la plaza, habían personas dedicadas con vasto conocimiento para interpretarte el sueño. Entonces tú llegabas a esa persona y le consultabas: mire, me soñé con un burro que me hablaba. Entonces ese intérprete, y era del gobierno, digámosle, pagado por el gobierno para que cumpliera con esa misión. O sea, había una cultura. Estamos hablando de Roma. Si nos vamos un poquito más atrás, en la época de Sócrates, de Platón, pues obviamente por la época de la razón que inició en ese periodo griego, pues entonces ellos fueron un poco más ocultistas, hacían uso de los sueños para las terapias de curar el cuerpo, para ayudar a la persona a direccionar su vida a través de los sueños. En la antigua Roma la interpretación de los sueños, considerada un mensaje divino, era realizada principalmente por expertos denominados oneirocritas, intérpretes de sueños o adivinos profesionales. Estas figuras analizaban sueños para líderes militares y ciudadanos con la oneirocrítica de Artemidoro de Éfeso como el tratado más famoso de la época. Los oneirocritas del griego oneiro sueño estudiaban los sueños y sus significados para orientar decisiones. Especialistas acompañaban a generales para interpretar sueños y visiones buscando predecir el resultado de batallas. Médicos destacados como Galeno también analizaban sueños para diagnosticar enfermedades. Debes estudiar un poquito el origen, por ejemplo, de la tabla periódica. Fue develada en sueños. Ese complejo ardid que hay allí, ese complejo, digámosle, matemático, científico, develado en sueños. Daniel, hay mucho que estudiar. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev, químico ruso tras años intentando organizar los 73 elementos conocidos, soñó con una estructura donde todos encajaban en su lugar según sus propiedades. Al despertar, plasmó la tabla periódica, incluyendo espacios vacíos para elementos no descubiertos que predijo con precisión. En el sueño, Mendeleev relató que vio una tabla donde todos los elementos encajaban en su lugar. Describió cómo los elementos se organizaban por peso atómico y sus propiedades se repetían, similar a las notas musicales. Al despertar, anotó la estructura en un papel, ordenando los elementos en filas y columnas,
periodos y grupos. Su visión no fue solo artística, sino científica, predijo elementos como el galio y el germanio, dejando huecos vacíos para ellos. Aunque la historia se centra en el sueño, este fue la culminación de años de trabajo y obsesión por encontrar el orden, un ensueño que terminaría revolucionando la química. Dmitri Mendeleev tuvo uno de los sueños más famosos de la historia de la ciencia, un momento que terminaría revolucionando la química. Esto significa que con solo dormir el cerebro puede seguir procesando problemas incluso cuando no somos conscientes de ello. Entonces, si vamos un poco más atrás, ¿acaso la Biblia no tiene documentación de allá de las vacas flacas, de las vacas gordas, y que entonces el rey y que Josué? Bueno, los sueños han sido un medio de premonición, un sueño de advertencia, un medio de orientación, y que en esta época no se le presta mucha atención y de repente estamos cerrando un capítulo que tiene mucho que aportarnos. La primera noche, soñé con 7 vacas gordas que comenzaban a pastar juntas a orillas del Nilo. Luego el Nilo se secaba y 7 vacas flacas salían del lecho del río seco. Estas atacaban a las vacas gordas y se las devoraban. La segunda noche, sumado al sueño de las vacas, vi 7 espigas de trigo verde, fresco y abundante, que fueron secadas por 7 espigas de trigo seco y marchito, y caían en el suelo. Su eminencia Nejmahu y los sacerdotes ya han oído los detalles de mi sueño. Ellos me han pedido tiempo para poder interpretarlo. Así que espero oír su significado. ¿Qué vieron? Díganme, los escucho. Hemos hecho nuestro mayor esfuerzo, Señor. Examinamos las estrellas y las constelaciones. Le pedimos ayuda a los espíritus de nuestros ancestros
e incluso a los demonios para así poder interpretar sus sueños, Señor. Pero No existe ningún sueño que no podamos interpretar. Pero el sueño del faraón es diferente a los otros sueños. Es como un rompecabezas sin solución, como una fortaleza impenetrable que ha resistido tanto a nuestros encantamientos como a nuestras brujerías, Su Majestad. el resultado de todos nuestros esfuerzos es que la vaca es señal de año para la mitología de Egipto. Solo eso. ¿Año? ¿Año? La montaña dio a luz a un ratón y el Nilo a un mosquito. ¿Esa es su interpretación? ¿Vaca es año? ¿Mm? Sabio Yuzarsif, ahora tú. Es tu turno de interpretarlo. No voy a interpretarlo, señor. Le explicaré el sentido que se esconde en él. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar y explicar? La interpretación se basa en adivinaciones y suposiciones, y no es algo certero. Pero la explicación del sentido oculto yace en la verdad divina del sueño. Y cualquiera sea la explicación que yo dé, se cumplirá sin lugar a dudas. Quizás no pueda ser cambiado o prevenido. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, Yuzarsif? Te noto demasiado convencido. Porque proviene de mi Dios. No digo nada por mí mismo. Él es quien me guía. Lo que tú estás diciendo son solo habladurías. Y no hay manera de poder comprobarlo. Lo que dices y tu Dios están envueltos en duda y ambigüedad. Si me lo permite, quitaré ese velo de dudas que existe ahora. Y les probaré la verdad acerca del sueño del emperador y del poder de mi Dios. Si el señor Anejmahu lo aprueba, interpretaremos el sueño juntos. Hace solo un momento sus clarividentes dijeron que la vaca representaba el año en la mitología, ¿no es cierto? Sí, no tengo dudas de eso. ¿Está de acuerdo en que ambos sueños, el de las vacas y el de los trigos, se parecen bastante? Al parecer es así. ¿Y no son los trigos frescos símbolo de la buena cosecha y los trigos secos y marchitos símbolos de la hambruna? No recuerdo otra interpretación. Entonces, ¿no podríamos concluir que habrá 7 años de abundancia y buenas cosechas y 7 años de hambruna y sequía en el territorio de Egipto?